catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona y también fue directora del Instituto de la Sociología. Y con Luis Enrique Alonso, que es catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. Y sin más, os cedo la palabra, si queréis podéis ir entendiendo el orden. Vale, muy bien. Bueno, pues buenas tardes a la concurrencia y muchas gracias a la Fundación de Investigaciones Marxistas por habernos invitado a participar en este eje, como lo llaman, a la Fundación 1 de Mayo y a mí en concreto. Bueno, a Luis Enrique nos conocemos hace muchos años, le he leído muchas cosas, y a Marina pues tengo el honor de conocerla, que es la figura de la sociología, ¿no? Yo soy un historiador de formación, así que quizá tenga otra visión de los ustedes. Bueno, a mí el título me pareció un título enorme, ¿no? Clase social, subjetividad obrera. Bueno, si hablas de clase social y subjetividad, también puedes hablar de la subjetividad burguesa, ¿no? Que también existe, ¿no? Y además el marxismo en los tiempos de la precariedad. Un tema mundo, que diría Immanuel Wallerstein. Bueno, yo lo que quería, para empezar en esta ronda, cuando me queden 5 minutos me avisáis. Jaime, como tú eres el moderador, cuando me queden 5 minutos me avisas, ¿vale? Soy muy disciplinado, pero se me puede ir la pinza. Bueno, quería hacer una reflexión en el sentido de pensar la precariedad históricamente, ¿no? Ahora diré en qué consiste esto, ¿no? La precariedad, por supuesto, se piensa como la condición de la fuerza de trabajo en la era del capitalismo, de la globalización, o en la era del neoliberalismo, como queráis, ¿no? Es la condición social derivada de la extensión de formas de empleo basadas en la temporalidad, en la jornada parcial no deseada, lo que se han llamado formas de contratación, lo que se llamaban en los 90 formas de contratación atípica, que cada vez son formas típicas de contratación, ¿no? Y que por supuesto da lugar a empleos sin derechos, ¿no? Tiene que ver también, desde mi punto de vista, con la presión a la baja de los salarios y con la existencia de un ejército de reserva de mano de obra que es un ejército global, ¿no? Esto es lo que indica, no otra cosa indican las migraciones, ¿no? Bueno, en segundo lugar, la precariedad se piensa a menudo como un fenómeno que se comprende de manera binaria, ¿no? Es decir, existe un sector de la mano de obra precario y en el otro polo hay un núcleo de fuerza laboral protegida, con buenos salarios y empleo estable, compuesto esencialmente por varones blancos, ¿no? Esta idea procede de la vieja teoría de Fiore, por cierto, ¿no? De la dualidad del mercado de trabajo, que por supuesto no es una idea, es una idea nada marxista, ¿no? Ahora, bien, si en lugar, que no deja de ser metáfora esta cuestión de dos polos enfrentados, o núcleo y periferia, como se decía en la teoría de la segmentación, a mí me parece que en este punto, para comprender la precariedad, es más útil esta metáfora que emplea Jorge Moruno, en el sentido de que la precariedad es una charca en la que estamos todos hundidos. Lo que pasa es que unos están hundidos hasta los tobillos, otros hasta la cintura, y por último hasta el cuello. Luego, no sobre depósitos líquidos, volveré a referirme más adelante, no a una charca, sino a un pantano, ¿no? Bueno, por otro lado, es obvio que la precariedad implica fragmentación de la mano de obra, o quizás simplemente debido a la multiplicidad de formas de contratación. Desde este punto de vista, yo creo que se presenta también con mucha frecuencia la precariedad como un fenómeno nuevo, ¿no? Estamos en la época del capitalismo, del neoliberalismo, de la globalización, y es una manera, digamos, distinta y nueva al modo de regulación fordiano, ¿no? Que
era el modo añorado por todos ahora, donde había una regulación formal, empleo estable, etcétera, etcétera, todas estas cosas que se conocen. Pero el problema es que esta imagen de oposición entre precariedad neoliberal y estabilidad fordiana oculta el hecho de que la precariedad en el trabajo y también la fragmentación son consustanciales a la historia del capitalismo. Es lo que aparece, como voy a tratar de demostrar con 3 o 4 momentos históricos a lo largo de toda la historia. Y esta idea de la precariedad como un fenómeno no propio o no exclusivo del capitalismo, de la globalización, sino como algo intrínseco al capitalismo, creo que nos puede ayudar a abordar la propia precariedad en sí y asuntos como este de la subjetividad obrera, etc. Naturalmente, para que no se me hagan críticas de cosas que no digo, lo que no quiere que la precariedad exista a lo largo del capitalismo no quiere decir que en 2 siglos de capitalismo no haya habido mejora de la condición obrera, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy simple, ¿no? Es evidente que si se toma, a pesar del debate que hubo al respecto, si se toma en el largo plazo la revolución industrial, pues es evidente que hubo una mejora de la condición. Pero voy a utilizar, insisto, algunos ejemplos de la historia del capitalismo para ver este doble problema de la fragmentación y de la precariedad, ¿no? El primero que he escogido está tomado del libro de Linebaugh y Rediker, el libro de la ira de la revolución, ¿no? Que nos presenta un proletariado germinal al mismo tiempo y en el mismo espacio en el que está teniendo lugar la Revolución Americana, ¿no? Este proletariado germinal, los autores le llaman una cuadrilla variopinta, que es un nombre de por sí bastante significativo. ¿Qué quiere decir una cuadrilla variopinta? Quiere decir que ellos hablan de un proletariado que es una multitud compuesta por marineros, por esclavos, por libertos, por estibadores, por empleados y empleadas de cantina, etcétera, etcétera, que su variedad reside en la multiplicidad de ocupaciones y en el hecho de ser multiétnica. De hecho, bueno, como hablan de marinos en el libro, no voy a enrollar mucho con esto, pero cuentan cómo hay un lenguaje propio de la marina en los barcos que no es el inglés ni lenguas africanas, etcétera. Pero ¿qué es lo que los homogeniza? Les homogeniza la pobreza, por un lado, y por carecer de una vinculación nacional. Es una clase transatlántica. Y en términos de agencia, se caracterizan por su afán, son los herederos, digamos, o se consideran herederos políticos de los Leveler, es decir, del Partido Republicano igualitarista de la Revolución Inglesa, y por una radicalidad libertaria. Esto es una clase que acabaron todos en la horca, un proletariado que acabaron en la horca durante la segunda mitad, el último tercio del siglo XIX. Es decir, en la misma época de la Revolución Industrial de Inglaterra y frente a la idea que transmite Marx en algunos escritos, porque Marx no tiene una definición unívoca de lo que es la clase. A veces habla del proletariado refiriéndose al proletariado industrial, pero cuando habla de la guerra civil en Francia y por lo tanto de la Comuna de París, no está hablando de proletariado industrial, ¿vale? Pero la clase obrera de la Revolución Industrial es una clase fracturada en la medida en que hay trabajadores de la manufactura a domicilio, algunos de ellos campesinos, los trabajadores cualificados de los oficios, que son los fundadores del movimiento obrero, no el proletariado fabril, son los fundantes del movimiento obrero, el proletariado industrial, y hay una fractura también en torno a la inmigración, que es el asunto de los irlandeses, que hay detrás también una fractura de orden religioso. Es decir, de orden religioso. Es decir, es un mundo heterogéneo donde está presente, por un lado, la precariedad, esto es obvio, con las largas jornadas de trabajo y la mortalidad temprana. Lo que ocurre es que después de medio siglo
de la Revolución Industrial, en el año 44, a la edad de 24 años, Engels escribe un libro que es pertinente para esta discusión, que es La situación de la clase obrera en Inglaterra. Bueno, Engels examina los distintos sectores de la mano de obra industrial, también la mano de obra agrícola, se detiene en las condiciones de vida de las ciudades como Londres, Manchester, etcétera, y hay un capítulo dedicado a los irlandeses y analiza un poco las condiciones obreras en las ciudades, ¿no? Hacinamiento, falta de higiene, etc. Es decir, que Engels nos describe un mundo de precariedad y una clase trabajadora atravesada por líneas de fractura en función de las diferentes actividades de producción de bienes y servicios, de la edad y del género, además de la nacionalidad y la religión. Por cierto, hago un inciso, en el prólogo del 45, a la edición inglesa del 45 de la situación de la clase obrera en Inglaterra, dice Engels, dice: ningún obrero en Inglaterra, ni tampoco en Francia, dicho sea de paso, jamás me ha considerado extranjero. Siento la mayor satisfacción al ver que estáis exentos de esa funesta maldición que es la estrechez nacional y la suficiencia nacional, y que no es otra cosa que, a fin de cuentas, que un egoísmo a gran escala. Digo esto, que naturalmente es un inciso, porque ni Engels ni Marx plantearon nunca articular propuestas en términos de soberanía nacional, ¿no?, como se están planteando recientemente desde la izquierda. Eso no tiene nada que ver con el marxismo y es un producto de escombreras posteriores. Bueno, 3 años antes de morir, vuelve en otro nuevo prólogo Engels a la carga y dice de nuevo, dice: en cuanto a las grandes masas obreras, el estado de miseria e inseguridad en el que viven ahora es tan malo como siempre o incluso peor. En el East End de Londres es un pantano, esto que decía del contenedor del licor, es un pantano cada vez más extenso de miseria y desesperación irremediables, de hambre en las épocas de paro y de desgracia física y moral en las épocas de paro. Y si efectuamos una minoría de privilegiados, etcétera, etcétera. Que vuelve a insistir en la precariedad y en la fragmentación, digamos, de la fuerza de trabajo. Bueno, pues vamos a cambiar de siglo, en el siglo XX, y de escenario, y para volver a insistir en este problema, y vamos a tomar Barcelona, porque Barcelona fue el emblema del proletariado, fue la capital del proletariado revolucionario en los años 30, y bueno, en un momento, en vísperas de la guerra civil, con la UGT y la CNT con 1 millón de afiliados, al menos cada una de las dos entidades. Bueno, un autor que se llama Chris Elham escribió hace ya unos cuantos años un libro que se llama La lucha por Barcelona, y explica que en los años 20, en vísperas de proclamación de la Segunda República, señala textualmente, dice: cierto es que la ciudad proletaria no era una estructura, me quedan 5 minutos, una estructura homogénea. El Raval, un distrito del puerto con muchos lugares de colocación eventual, acogía un proletariado picaresco formado por marinos, estibadores, trabajadores itinerantes, muy distinto de Sanz o Gracia. También existía contraste entre la periferia de la ciudad y los nuevos núcleos industriales, de manera relevante la vieja ciudad de la ciudad vieja de Gracia, donde había unos obreros mejor pagados, cualificados, que residían junto a la clase media. Bueno, y lo último que quería decir, el último ejemplo, se extiende más, es que si nosotros examinamos el Fordismo español, es decir, el mundo que se ha perdido, ¿no?, de estabilidad y que no va a volver, por cierto, vemos enseguida que en el caso de la historia, en el caso de las mujeres, trabajaron muy frecuente en la economía sumergida, en trabajos como el servicio doméstico, la limpieza de locales y oficinas o la costura a domicilio, ¿no? Y esto fue una condición precaria dentro del mercado de trabajo. Y al mismo tiempo, los barrios obreros del Fordismo español fueron barrios típicamente precarios, ¿no?, con falta de servicios, viviendas reducidas, etcétera, etcétera. Es decir, que el Fordismo, a pesar de todo,
presentó formas de precariedad y de fracturas de clase en términos de género, y en países como Francia también en términos de raza, ¿no? Claro que, bueno, no existe un automatismo entre la condición de precariedad y la construcción de la clase como sujeto político, no como categoría sociológica, sino como sujeto político. Como me da la impresión de que en la sesión habéis estado hablando de Thompson y cómo piensa él, o en el marxismo de Thompson, porque Thompson no deja de hacer una referencia a las condiciones materiales, pues lo voy a dejar en este punto, porque si acaso si hay una segunda intervención, no rollo más, pero creo que es más útil que hablen mis compañeros. Gracias. Bueno, pues me toca a mí. Buenas tardes. Muchas gracias de haberme invitado. Me hace casi ilusión, porque hace tanto tiempo que no oigo hablar de clases sociales, en serio, que para mí es un concepto fundamental desde el punto de vista sociológico para entender la sociedad, y en cambio en el panorama sociológico pues ha desaparecido, absolutamente devorado por teorías como la estratificación, que viene a decir que no hay problema, que solo hay un problema de que unos tienen más, otros tienen menos y todos pretenden tener más, y punto, ¿no? Bien, yo os voy a hablar, digamos, desde el punto de vista de una socióloga que durante muchos años ha tratado de utilizar los conceptos marxistas para entender la sociedad. Y no he tratado, digamos, por una adhesión de principios, sino porque concibo mi trabajo pues como puede concebir el carpintero suyo, es decir, para unas cosas se necesita un martillo y pruebas el martillo y funciona, y para otras pues se utiliza la tenaza u otra cosa, o la sierra. Por lo tanto, digamos, de la panoplia de instrumentos que yo pude tener como aprendiz de socióloga, pues hay algunos que me han servido mucho, otros que poco, y los conceptos marxistas, no todos, pero algunos de ellos, siempre me han servido en mayor medida para entender la sociedad y para explicarla, e incluso para poder, no prever, pero sí por lo menos hacer hipótesis que luego he visto que más o menos se confirmaban. Por lo tanto, os voy a hablar desde el punto de vista de alguien que se ha esforzado en utilizar esto, la teoría sociológica, especialmente las clases sociales, digamos, a partir del empirismo. He traído un libro que, si os interesa para la facultad, lo dejaré porque no creo que aquí haya llegado, porque es sobre Barcelona, que publiqué hace 5 años ya, y que es Barcelona, de la necesidad a la libertad, las clases sociales en los albores del siglo XXI, porque es resultado de una gran encuesta que hicimos durante cada 5 años, desde el 85 al 2006. Por lo tanto, la crisis no está ahí, pero digamos está bien porque es el último, el último momento de la subida antes de la crisis, ¿no? Se puede ver cómo están configuradas las clases sociales, empíricamente. Y ahí aprendí mucho, obviamente, ¿no? ¿Qué aprendí? Bueno, pues algo que se ha dicho, no que no voy a insistir. Clase en sí, clase para sí. La clase en sí existe. Si luego preguntas, conciencia obrera, preguntas en una encuesta, ¿qué sale? Absolutamente, mayoritariamente, yo soy clase media, yo soy clase media, yo soy clase media. Se ha difundido absolutamente la ideología de que todos somos clase media, y como siempre conoces a alguien más pobre y a alguien más rico, tú estás en medio, Por lo tanto, conciencia de clase trabajadora no hay en este momento, La habrá en algunos reductos, muy pocos. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo vi? Las clases en sí. Ahora bien, las clases en sí siempre tienen un efecto político. Lo que pasa que no forzosamente es el efecto revolucionario para la clase trabajadora. Pues ha habido épocas en que la burguesía ha sido revolucionaria, y ha habido otras épocas en que ni unos ni otros, que es la mayoría del tiempo, ¿verdad? Entonces, hay momentos revolucionarios, pero también hay momentos en que la presencia de la clase trabajadora como tal
pues puede dar como resultado político el voto a Trump, o el voto al PP, o el voto a tantos otros personajes y partidos que no son para nada representativos de lo que entendemos como clase trabajadora. Digamos, sí, porque, como decía alguien antes, ¿no?, la construcción marxista está hecha para la lucha. Por lo tanto, a Marx no le interesaba tanto la clase en sí, le interesaba en tanto que soporte. Y esto está muy bien, pero la realidad es que luego, en el día a día, hay unas clases en sí que a veces, por una serie de razones, funcionan de otra manera, políticamente. O que funcionan siempre políticamente, pero no siempre según la previsión marxista, digamos. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que pueda haber... doy solo pinceladas, porque 15 minutos es un tema demasiado amplio. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, pues, por ejemplo, comparando con lo que ocurría en Barcelona, que tú hablabas ahora de Barcelona hace un siglo, claro, espontáneamente la clase trabajadora no es cierto que sea revolucionaria. Necesita aparatos propios de la clase para construirse como clase, como actor político propio, con unos objetivos propios, que más o menos van en el sentido marxista. A veces nos sobrepasan lo que son los objetivos sindicales reivindicativos y a veces van más lejos y pueden plantear ya un cambio, digamos, que podemos intentar, o sea, pensar como revolucionario. Pero tiene que haber toda una serie de mecanismos que construyan continuamente. En esa época en Barcelona existían los ateneos obreros, tenían bibliotecas, tenían escuelas, tenían teatros, y todo ello estaba absolutamente impregnado de anarquismo, sobre todo, pero en fin, de toda una serie de teorías revolucionarias. Hoy todo esto no existe, ni los sindicatos tienen. Tengo bastante relación, por ejemplo, con comisiones. Bueno, pues evidentemente comisiones no tienen, o sea, sí, plantean lucha sindical, etcétera, pero no tienen diseño revolucionario en este momento. Y ya por no hablar de los partidos, no voy a perder el tiempo, ya estamos, más o menos ya todos conocemos, o sea, partidos revolucionarios, ¿dónde, cuándo? Bueno, podríamos discutir si Podemos es un comienzo y tal, pero como los partidos clásicos, el Partido Comunista, el Partido Socialista, todo esto ha desaparecido. Por lo tanto, tenemos una clase trabajadora en este momento que para mí tiene, digamos, tres motivos, hay tres cambios que la sitúan en otro punto. Existe como clase trabajadora, pero la sitúan en otro punto. Cambios de tipo estructural respecto a la propia composición de la clase trabajadora. Por ejemplo, Barcelona, que es donde yo lo he estudiado, 80% de la población ocupada trabaja en servicios. Bueno, evidentemente puede haber una clase trabajadora de servicios, pero los servicios sabemos que tienen toda una serie de condiciones diferentes, etcétera, ¿no? Primera cosa. Pero hay más estructuralmente, que esto lo he aprendido realmente en el análisis. Bueno, resulta que el estado del bienestar y una serie de condiciones, pues que después de la democracia, etcétera, hicieron que la clase trabajadora tuviera acceso parcialmente a cosas que antes no eran propias de la clase trabajadora. Por ejemplo, algunos de los hijos e hijas han llegado a la universidad. ¿Qué pasa cuando alguien se desclasa? Pues que los vínculos de clase trabajadora van rompiéndose. Cuando en una familia hay uno que ha llegado a la universidad, se cambia de barrio, tiene otros amigos. Cada vez se ven menos porque hay que si este se cree más, que si yo me creo menos, que si me da vergüenza, que si la ropa no es la misma, que si las costumbres, que si el lenguaje, ¿no? También, por ejemplo, la clase trabajadora de hace un siglo vivía en unos barrios muy determinados, en donde no, y todavía, por ejemplo, en Cataluña se ve mucho con la lengua. La clase trabajadora que inmigró a Cataluña en los 50, 60, en gran parte no aprendió catalán. ¿Por qué? Y no porque no quisiera, sino porque vivía en guetos, donde no hablaba nadie, con lo cual era imposible prácticamente, no lo oían, y esto lo ha dicho gente. Bueno, pero de pronto pues ha habido movilidad social, ha habido movilidad territorial, los barrios se han abierto, la gente se ha trasladado a vivir, pero esto va en detrimento, digamos, de esta identidad que se sustentaba en toda una serie de instituciones que la iban promoviendo, ¿verdad?
Luego tenemos los aspectos políticos, pues cambian los sindicatos, cambian los partidos, etc. Y por supuesto, pues bueno, el gran fracaso de la Unión Soviética, que de alguna manera ayudó a enterrar toda una serie de conceptos y que ya era como de esto no hablamos porque mejor no tocarlo porque vaya desastre, ¿no? Y luego pues una serie de aspectos ideológicos, Evidentemente no era lo mismo una clase trabajadora que apenas sabía leer, que vivía en estos ateneos, etcétera, que ahora pues que está toda la clase trabajadora continuamente sometida a la televisión, a Telecinco, a toda una serie de cosas que le van. Bueno. Entonces, en este sentido, a mí no me sorprende en absoluto la dificultad para constituirse como clase de cambio social, porque las condiciones han cambiado totalmente. Pero quería decir algo más, no sé cómo voy de tiempo, me queda un poco. Bueno, quería decir algo más también de lo que he ido observando. Es que la clase trabajadora en este momento en Europa está perdiendo fuerza también por una serie de razones, porque como resulta que no nos hemos ocupado de desarrollar las fuerzas productivas del tercer mundo, pues bueno, ahora, digamos, la gente se va, las empresas se van, etc. Por lo tanto, es que la clase trabajadora en este momento está en unas condiciones de absoluta debilidad frente al capital. Y más cuando resulta que se va sustituyendo por máquinas, etc. He estado estudiando últimamente lo de la industria 4.0 y va a ser la hecatombe. Si pasa lo que se prevé, va a ser la hecatombe para la clase trabajadora clásica, por así decirlo. Bueno, y al mismo tiempo, y una cosa que también he aprendido, digamos, es algo muy claro en la investigación empírica. Mientras las cosas van a mejor, es decir, cuando hay un proceso de mejora, la gente es progresista. Cuando hay un proceso de deterioro de las condiciones, la gente es conservadora. Si mañana voy a estar peor que hoy, lo que quiero es que el hoy no cambie. Si mañana voy a estar mejor que hoy, lo que quiero es que cambie. Esto lo he visto, por ejemplo, en un grupo muy curioso que es justamente la vieja, porque ya es vieja, inmigración procedente de otros lugares de España que llegó a Cataluña. Me sale justamente que es clase trabajadora, pero ahora ya jubilada. Este grupo es el más contento de toda la sociedad y es de los más pobres. Solo le gana en pobreza la inmigración. Pero ¿qué pasa? Llegaron y vivieron en barracas, en unas condiciones terribles, y fueron mejorando. Y ahora tienen un pisito muy pequeño, una pequeña pensión que tienen que compartir con los hijos, pero digamos su proceso vital ha sido ir a más. Mientras que en cambio hay sectores que viven mucho mejor, clase media, nueva clase media, pero que prevén que sus hijos van a estar peor y entonces se convierten en conservadores, ¿entendéis? Por lo tanto, cuenta más la trayectoria que la posición a la hora de definir políticamente. Y esto os digo, para mí es un resultado empírico, no es una teoría en el vacío. Bueno, la última cosa de la que os quería simplemente mencionar es que, desde mi punto de vista, o sea, tenemos que usar toda la, digamos, la gran cantidad de teoría extraordinaria que nos trajo Marx, que nos dio Marx. La tenemos que usar, pero no, digamos, ya termino, no como una reliquia del pasado, sino precisamente para entender la sociedad de hoy. Por lo tanto, hay cosas que no es que sea heterodoxia, es que cambian. Y entonces hay que entenderla desde hoy, desde cómo es hoy. Para mí, ¿qué está pasando? La mundialización es un fenómeno enorme, que cambia muchísimo las condiciones de la sociedad. Y se está forjando un sistema de clases a nivel mundial. ¿Qué pasa? Que este sistema de clases, pues resulta que no todas se desarrollan igual de rápido. Hay unas que se desarrollan más rápido y otras que no. Y entonces están incidiendo la combinación del fenómeno a nivel internacional con el fenómeno a nivel local. Y ahí hay una mezcla extraña. Por ejemplo, la burguesía ya no es una burguesía nacional. Y esto, por ejemplo, en Cataluña se ve mucho, porque la burguesía nacional fue la que creó Cataluña, digamos, la Cataluña moderna,
y la que hizo pues que así como el valenciano es la lengua baja y se lo quitan de en medio, pues en Cataluña es la lengua alta, el catalán, y entonces resulta que la gente quiere aprender catalán porque esto le permite ascender socialmente, ¿no? Esto es producto de la burguesía catalana de hace un siglo aproximadamente. Pero es que esta era una burguesía nacional, ya no lo es, y por lo tanto hoy está jugando un papel completamente diferente. Por el lado alto, por el lado del capitalismo, se está creando una clase completamente transnacional, con unos intereses que no tienen nada que ver ya con los nacionales y que están pasando por encima de los estados, como estamos viendo. ¿Y qué pasa por el otro extremo? También se está creando una clase, termino enseguida, también se está creando una clase transnacional. ¿Cuál es esta clase transnacional? La inmigración. Lo que corresponde a un subproletariado. Y fijaos, frente a la inmigración, la reacción de la clase trabajadora es defensiva. ¿Qué estamos viendo en Europa? Estamos viendo cómo en Europa resulta que los inmigrantes no, porque me quitan lo poco que todavía me queda. Por lo tanto, no es progresista, es defensiva. ¿Y qué pasa? Que esta clase polar de la mundialización no tiene ninguna fuerza para enfrentarse. Es decir, todavía mucho menos fuerza de la que tenía el proletariado en la industrialización y en el capitalismo, porque ahí los necesitaban, mientras que en cambio a los otros, por lo menos de momento, los echamos al mar, ¿verdad? Y entonces ahí esta clase no tiene apoyos de nada, pero ya está teniendo unos efectos sobre el conjunto de la estructura social. ¿Entendés? Y luego hay una clase media que es muy interesante, porque hay una clase media que está también mundializándose. Y fijaos, la clase media, la que nosotros podemos representar, ¿no?, los técnicos y todo esto, en este momento, ¿qué pasa en las universidades? Que hay quien escribe en inglés y publica en el extranjero y le da igual que no lo lea nadie en su país, porque está pretendiendo insertarse en esa clase media internacional, y hay quien todavía publica en español porque lo que le interesa es saber si en su pueblo lo van a leer o esto sirve de algo, ¿verdad? Y aquí está habiendo una división tremenda que de nuevo está jugando sobre la estructura de clases locales. Bueno, termino aquí porque todo esto pues daría para más, pero mi tiempo se ha acabado. Gracias. Bueno, pues me toca a mí. Buenas tardes a todas y a todos, y para mí es una alegría pues estar esta tarde en una universidad que no es la mía, aunque paso bastantes horas en ella, por el tema de que en la Autónoma solo somos un reducto de sociología, solo somos un pequeño departamento y siempre estamos circulando por aquí, por la Complutense, porque esto es uno de los focos irradiadores. No sé si era una teoría también de Rajón, la del foco irradiador y tal. Pues esto es uno de los focos de irradiadores de la sociología española, ¿no? Bueno, entonces es una casa en la que estoy especialmente a gusto, ¿no? Estoy a gusto además porque veo entre el público caras de amigos y amigas de hace muchos años, y compartir la mesa con José Baviano, que es un historiador del movimiento obrero español, pues meritorio, clásico, bueno, bien conocido por su historia del fordismo español, etcétera, y con Marina Subirats, que es su encuesta sobre clases sociales en Barcelona, en el área metropolitana, etcétera, es todo un clásico de la sociología española, pues es un regalo. A mí en la calle parece que no ha podido venir, pero también hubiera sido magnífico compartir mesa esta tarde con él. Y por lo tanto agradezco, ¿no? Si parece que el signo por excelencia de la sensibilidad postmoderna es el narcisismo, y los académicos estamos muy bien dotados de narcisismo, es lo que más tenemos, ¿no? Yo no sé si utilizar un viejo sentimiento que seguramente viene de la época de la economía de los dones, ¿no? A los Marcel Mauss del don y el contradón, y a utilizar el agradecimiento, que en estos momentos no tiene muy buena prensa, ¿no? Porque el agradecimiento es así como humilde, etcétera, y el mundo postmoderno es por definición un mundo muy narcisista, pero yo prefiero utilizar el agradecimiento, y para mí es bastante bueno, un buen regalo estar aquí esta tarde con todos vosotros y vosotros. Yo
muy sencillamente, no voy a hacer filología de textos marxistas, porque ya apenas los leo y tal, me refiero a marxistas marxianos, etcétera, y tal, no me da tiempo. La vida universitaria que dice Marina y tal, de producir JCRs y burocracia y anecas y tal, ya no nos permite leer más de artículos de 3 páginas, o el abstract ya simplemente de los artículos, ¿no? Con lo que, ponerme ahora a volver a leer la contribución a la crítica de la economía política o cosas así, pues claro, ya hace mucho daño, ¿no? Y genera y dar una especie de grandes agujetas intelectuales, ¿no? Entonces, bueno, trabajaré más por la línea de 2 cosas que estaban un poco en la convocatoria, que además agradezco a Jaime, ¿no? Un poco eso, ¿no? La actualidad del marxismo como análisis de clase, ¿no? Como análisis y como herramienta, en el sentido de esta caja de herramientas a la Autonoira, ¿no? Esta idea del conocimiento como una caja de herramientas que vamos utilizando y que creo que, coincidiendo con Marina, sigue siendo imprescindible, ¿no? Sigue siendo imprescindible, ahora diré por qué. Y luego la otra era el famoso tema de precariado, el precariato que tú no has podido desarrollar, y he visto en alguna de tus diapositivas cosas que yo también quería decir. 2 cosas sencillamente un poco, también en la línea que también José Baviano ha dicho, ¿no? Hay que inyectar seguramente bastante más complejidad que la idea de una especie de nueva clase social de alternativa, que es el precariado, ¿no? El precariado que ahora en estos momentos ya lo tenemos constituido como una especie de coreografía hegeliana, ¿no? Aquella cosa de Martin Nicolaus, es que nosotros somos mayores y leíamos cosas como Stanislas Ostrowski, Martin Nicolaus, etcétera, etcétera, y Eric Olin Wright, por ejemplo, ya nos queda como muy moderno, ¿no? Pero entonces, en ese sentido, bueno, pues sacar la idea del precariado de la coreografía hegeliana, de la clase de antagonismo, etcétera, y de que hemos encontrado como guía standing una especie de clase de antagonismo absoluta que nos va a generar el nuevo sujeto, ¿no? Yo creo que el asunto sociológicamente, en el sentido analítico y en el sentido social del análisis social en concreto, creo que es mucho más complejo que una idea de un precariado, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos seguir? ¿Por qué podemos seguir con Marx en el análisis de clase, o por lo menos con un cierto análisis marxista y tal? Seguramente, claro, gracias y muy diferentes filológicamente los conceptos y los sentidos del concepto de clase en Marx y evidentemente pues el Marx economista, el sociólogo, aquellas cosas de Schumpeter, pues todos conocemos que hay una polisemia del propio concepto de clase. Lo que sí que hay es un sentido común del análisis concreto de la realidad en el marxismo, que yo creo que todavía sigue siendo muy vigente, ¿no? El anclaje del análisis de los grupos sociales precisamente en las relaciones de producción, en la estructura económica y precisamente en las condiciones materiales y su tendencia conflictiva, es decir, no su tendencia puramente agregada, yo creo que es uno de los elementos fundamentales para pensar las clases sociales todavía, ¿no? Y esto nos separa de 2 procesos que han salido aquí esta tarde, ¿no? Uno lo ha sacado Marina ahora mismo, que es la idea de la estratificación social funcionalista, gradacional, individualista. Los grupos son grupos ex post y aparecen como grupos de renta o como grupos de ansiedad de estatus, sencillamente de querer aumentar mi escala un poco en la estratificación social, ¿no? La idea de comparar los análisis de clase de cualquiera de los marxistas, digamos, más o menos contemporáneos, Eric Olin Wright, por ejemplo, con la vieja escala de Werner con la que puntuábamos, íbamos dando puntuábamos el barrio y el nivel de ingresos, sacábamos unos puntos y poníamos a la gente en estratos y tal, como si fueran individuos que luego ex post creábamos una categoría, ¿no? Y bueno, pues donde no había, por cierto, conflicto entre ellas, no había diferencias de sentido ni diferencias de estilos de vida, ¿no? Yo creo que el marxismo en ese sentido, llamando a esta tendencia y tal, creo que sigue siendo fundamental para darnos cuenta que el anclaje en las relaciones de producción, en la división del trabajo y en las maneras materiales de producción y reproducción sigue siendo fundamental para el análisis de clase. Y ahora mismo Marina decía que sigue siendo ella que ha hecho este tipo de trabajo. Yo he trabajado más en temas de sociología del consumo y en temas precisamente de un poco los temas de desencaje o desanclaje de los sistemas de empleo, pero sigue siendo un elemento muy válido, ¿no?
cosas que me interesan, ¿no? Cosas que me interesan. Creo que dos o tres conceptos nos podrían ir acercando un poco a los problemas actuales del análisis de clase. Pero uno ha estado sobrevolando toda la tarde, ha aparecido desde Antonio Antón, ha aparecido por nuestros compañeros el tema de Thompson, pero también, por ejemplo, de Gareth Stedman Jones, pero por otra vía, los sociólogos durkheimianos franceses como el maravilloso Maurice Holbach. Maurice Holbach tiene un pequeño librito sobre las clases sociales, es un discípulo de Durkheim, es un gran conocedor de las estadísticas económicas, es conocido en España. Ramón Ramos, por ejemplo, ha hecho hace poco una edición de la memoria de los santos lugares, es conocido sobre todo sobre sus trabajos de la memoria colectiva, pero él cuando analiza las clases sociales amanece hace un poco el amanecer de un tipo de análisis de clase en el que fundamentalmente pues introduce estilos de vida y estilos culturales, ¿no? Que me parece un elemento fundamental para este tipo de análisis de clase y que representa la imposibilidad de una determinación total de las condiciones económicas o de los estilos de vida y por lo tanto una complejización, ¿no? Esa idea que está ya en el propio Maurice Holbach, que como sabéis es un sociólogo ejemplar, muere en Buchenwald en brazos de Jorge Septrún, que había sido su discípulo y tal, y ha sido uno de los grandes enriquecedores de la sociología francesa, en eso que es la sociología económica desde la Neo-Sociologie para acá, ¿no? Esa idea de la complejización y de la no correspondencia, el no determinismo, me lleva un poco a trabajar entonces sobre dos complejidades que creo que son fundamentales para el análisis de clase en los últimos años, y luego pasaré un poco a la actualidad con el tema del precariado, ¿no? Uno es que, habría que distinguir, en la línea de mis amigos y maestros de la Escuela de la Regulación, Michel Arrieta, Robert Boyer, etcétera, con los que me he criado realmente. Yo empecé en la economía dura, casi en la econometría, ahora estoy en la sociología cualitativa y lo más probable es que siga hacia la música dodecafónica o social, es decir, que me voy ablandando sucesivamente hasta eso, pero yo empecé en la economía dura y fundamentalmente la idea de introducir un criterio intermedio, que también estaría si siguiéramos por una sociología económica a lo Polanyi, etcétera, de un modo de regulación, es decir, y que también iría por la vía de las variedades del capitalismo. Creo que históricamente y creo que institucionalmente hay que estudiar también la estratificación social y las clases sociales en función no solamente del modo de producción, sino de modos de regulación histórica y modos institucionales que han ido cambiando precisamente las composiciones concretas de clase, ¿no? Y las composiciones concretas de clase que no son precisamente una situación dicotómica absoluta y que, por supuesto, tiene poco que ver con una idea profética en buena medida de la idea de clase social. La idea, por ejemplo, que en España ha manejado mucho Alfonso Ortiz, de cambiar una idea de clases medias patrimoniales, sencillamente, como está una idea de la economía patrimonial, unas clases medias funcionales que están dedicadas y que generan más en la idea de la reproducción comercial y no solamente en la idea de la producción. Yo creo que hace que nos demos cuenta de que enriquecer el análisis de clase supone precisamente ver que las composiciones son cada vez más complejas y que los modos de regulación, en buena medida lo que hemos sufrido a partir de los años 80 y desde luego a partir de la crisis, es un cambio de modo de regulación sobre un modo de producción que sigue siendo evidentemente un modo de producción capitalista. La otra vía es la vía que se ha señalado aquí, que a mí por mis análisis fundamentalmente cualitativos del consumo, sabéis que soy discípulo de Jesús Ibáñez, de Ángel de Lucas, de Alfonso Ortiz, que hago ese tipo de sociología de grupos de discusión y de análisis del consumo, precisamente sobre una idea que además toda mi escuela ha tratado de no separar el análisis del consumo del análisis del trabajo, por un lado Baudrillard y por otro Coriat, ¿no? Como si fueran dos autores totalmente diferentes, ¿no? Coriat habla del proceso de trabajo y Baudrillard habla de la selva de signos creo que es muy difícil hablar del consumo sin hablar del trabajo y es muy difícil hablar del trabajo ahora sin hablar del consumo y sobre todo de la estratificación social. Esto me hace ver que, que conceptos mediadores, ¿no? El despliegue del propio concepto de capital a partir de Bourdieu, ¿no? Marina es una de las primeras que traduce a Bourdieu en España y tal. El libro está un poco enterrado, es antes del boom de Bourdieu y es antes incluso de que la gente creyera leyese a Bourdieu porque tiene impacto norteamericano o en Estados Unidos o en anglosajón. Incluso vemos ahora modelos
sociólogos que citan a Bourdieu en inglés y el Espíritu de una teoría práctica lo citan como el Outline of la Theory of Practice. Entonces dice, bueno, pero sí, es un libro en francés y además estaba traducido en castellano y bueno, pero sin embargo académicamente el gran intercambiador, el fetiche máximo de la lengua académica, por supuesto, es en inglés y vale más que cualquier otra, ¿no?, que decía Marina. Bueno, pues esta idea bourdieusiana, ¿no?, de desplegar los capitales en un capital económico, en un capital simbólico, en un capital cultural y en un capital social, creo que nos indica que estamos en una situación muy compleja de estilos de vida y de estratificaciones sociales que fundamentalmente están determinadas materialmente, pero que necesariamente tienen que estudiarse no como una situación profética, que es lo que coincido absolutamente con mis compañeros, uno como historiador y la otra como socióloga y tal, sino que tiene que estudiarse en una situación de empirismo concreto, no del viejo empirismo abstracto que decía Rainer, sino de empirismo concreto. Y creo que eso para el marxismo, y este marxismo enriquecido, como los yogures bio, ¿no?, está enriquecido con bífidos culturales, creo que es uno de los elementos fundamentales en estos últimos años. Y dos palabras que me deja el coordinador sobre el precariado, ¿no? La teoría del precariado para mí es una teoría que, ya sea por la vía del inmaterialismo italiano, ya sea por los trabajos de G. Standing, etcétera, etcétera, creo que ha tenido una especie de éxito en una manera desmarxistizando el propio análisis de clase, ¿no? Parece que es marxista, pero justamente es todo lo contrario y nos acerca más a una teoría, como decía Antonio Antón, de una teoría del populismo, ¿no? Creo que esa idea de una nueva clase totalmente homogénea, que además se enfrenta a otra vieja clase de obreros totalmente asentados y tal, como si fuera... Yo creo que nos indica primero la incapacidad de ver el concepto de trayectoria general de la precarización, en un sentido que antes hablaba Baviano. La precarización es una situación de disciplinamiento en el sentido Foucaultiano del término, es un ajuste de los cuerpos a la producción, y la precarización, por lo tanto, tiene trayectorias muy diversas y formas muy diversas de incrustarse en la sociedad. Pero lo que sí sabemos es que sujetos precarizados pueden ser desde muy cercanos a la clase obrera tradicional hasta muy cercanos a las pequeñas burguesías tradicionales, es decir, hagamos análisis concreta de la situación concreta y no generemos una especie de nueva esperanza hegeliana de que tenemos la clase alternativa, porque esa clase alternativa es muy discutible. En ese sentido, yo creo que esta idea también de Eric Olin Wright de posiciones contradictorias, de análisis en los que muchas veces puntuar en un determinado aspecto, por ejemplo, si utilizamos términos bourdianos, capital cultural alto no significa capital económico alto, que es una situación típica de la precarización, nos indica que el trabajo tanto político como analítico es cada vez más importante, pero precisamente por estas contradicciones, esas posiciones contradictorias de clase es la que tenemos que trabajar. Y una última cosa que me interesa mucho, ¿no?, esta defensa, ¿no?, primero utilizar la caja de herramientas y no sencillamente utilizar los términos proféticos, y también un poco la idea performativa de nuestro discurso. Gran parte del discurso, otro desanclaje que hemos tenido, no es el desanclaje solamente de las diferentes fórmulas liberales de pensar la estratificación social, sino el desanclaje postmoderno de separar los discursos, o el textualismo postmoderno de separar los discursos de sus condiciones materiales de producción, ¿no? Que en este sentido la idea del populismo, que no deja de ser una fórmula reconstruida de un lacanianismo, digamos, de las cadenas discursivas de Lacan, etcétera, etcétera, de las cadenas significantes, y que representa precisamente una de las cosas que más he luchado en mi historia profesional por el análisis del discurso, es decir, lo cultural, lo discursivo también tiene referentes materiales, y los textos no se explican por los textos mismos en esas cadenas significantes que trabajan
los postestructuralistas. Es decir, creo que también para hacer análisis cultural es necesario la materialización conflictiva de la vida social, ¿no? En ese viejo sentido de Mikhail Bakhtin o en el sentido de Voloshinov, etcétera, etcétera, de toda esta escuela que nos aprendió a ver precisamente el sujeto cultural como un sujeto material, ¿no? Que es muy difícil separarlo. Y a mí esto me parece que en el análisis de clases marxista es un análisis fundamental en estos momentos, ¿no? El no separar estas condiciones de producción discursiva como si fueran discursos que se autoexplican, ¿no? Y que gran parte de la estrategia discursiva es conseguir discursos que cada vez tengan más nivel de seducción, ¿no? Y sin embargo ver que esa seducción está limitada precisamente porque si no metes en el análisis las condiciones del conflicto material que llevan, lo más probable es que se agoten rápidamente en sí mismo o lleguen a una especie de juego cultural o del culturalismo postmoderno que hemos estado más o menos asediado por él en los últimos años. Y nada más, pues muchas gracias y esperamos vuestras preguntas. Bueno, pues ahora abrimos un turno para el debate, para las preguntas, para las intervenciones. Muy bien, pues por ahí me voy apuntando. Sí, bueno, yo quería comentar a Marina, no sé, es que la imagen que ella ha trasladado sobre la inmigración como un mundo completamente desprovisto de cualquier capacidad de lucha, de cualquier capacidad, es que mi visión es un poco diferente porque me parece que en cierta forma, sobre todo esa parte de la inmigración más aparentemente más débil, que son los indocumentados, que se nos trasladan en el discurso como auténticos criminales, que constituyen una amenaza para los estados, me parece que detrás de todo ese colectivo hay una fuerza mayor de la que aparentemente podemos ver en cuanto supone un desafío a los estados nacionales, un desafío y una deslegitimación a los estados nacionales. Son ellos los que yo creo que ahora están planteando el derecho a tener derechos y son ellos los que están también planteando la movilidad como un derecho. Esto por un lado. Y por otro lado también creo que ellos están planteando también o están haciendo están poniendo sobre la mesa la necesidad de pensar la ciudadanía en términos nuevos, en términos de universalidad, y creo que esto de alguna forma conecta. Yo soy una historiadora y no soy una especialista en Marx, pero de alguna forma conecta con un cierto internacionalismo que está detrás de las ideas de Marx. Y bueno, y luego una cuestión, Haugas no murió en manos de Semprún, eso es una licencia poética de Semprún. Sí. Lo cuenta Soledad Fosmaura en la biografía. Su historia, la biógrafa sí. Lo cuenta. Pero, sí, es una licencia poética. Sí, de la propia, pero por el carácter performativo, por eso lo decía, por el carácter performativo de los discursos, ¿no? Y tal. La gran biógrafa de Maurice Holbach, que es Anne Becker y tal, tiene un libro maravilloso tal, en la que estudia la escritura y la vida, que es el libro de Jorge Semprún y tal. Y bueno, todos conocemos a Jorge, como decía de Santiago Carrillo, todos conocemos a Santiago Carrillo, pues todos conocemos a Jorge, ¿no? Y Jorge era un gran creador y tal, incluso de su propia mitología. ¿Qué quieres que conteste ahora? Yo creo que mejor hacemos todas las intervenciones y luego contestamos, si os parece, en orden inverso. Sí, muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí, tengo apuntado. ¿Alguna más? Bien, perfecto. Yo quería hacer una pregunta en realidad a los tres ponentes a partir de algo que me ha llamado mucho la atención de la intervención de Marina. Ella habla, ¿no?, de que, por varios motivos, la consolidación de una clase capitalista transnacional, la evolución de la tecnología, etcétera, estamos en una situación de declive de la clase, del poder de la clase trabajadora, ¿no?, frente al capital. Y que en esos momentos de declive, si yo lo he entendido bien, y como hecho empírico se ha presentado, crece el conservadurismo entre las clases. Entonces yo me gustaría preguntar a los ponentes qué opinan de una creciente tendencia que se está manifestando a la izquierda, no solo española, sino en otros países, de apelar precisamente al conservadurismo social de la clase obrera como mecanismo para reconectar, ¿no?, con ella, ¿no? Yo creo que no quiero prejuzgar cuál tiene que ser la respuesta, porque es verdad que es un fenómeno que se da de muchos modos, ¿no? Hay quien habla de soberanía, nacionalismo,
hay quien habla de recuperar el control, de recuperar esa seguridad de la época fordista, hay quien habla de recuperar una cultura obrera que quizá está en declive, pero todavía existe como memoria, quizá como memoria de luchas, en fin, que tiene muchas manifestaciones. Entonces yo quisiera preguntarles si creen que algunas de esas formas, digamos, de conservadurismo son recuperables para la izquierda y pueden ayudar a la izquierda a reconectar con la clase trabajadora, o por el contrario deberíamos desecharlas y optar por intentar reactivar, ¿no?, el progresismo dentro de la clase trabajadora. Muy bien, gracias. Pues creo que... ¿no? ¿Voy yo? Sí. Vale, a mí me gustaría plantear el debate en el hecho de que se ha focalizado todos los problemas como algo externo, algo dado al propio proletariado, y se ha dejado de lado la parte que afecta a la propia dialéctica interna del proletariado. Es decir, si el marxismo entiende que lo externo se manifiesta y actúa a través de lo interno, realmente lo que cabe preguntarnos es en qué estado se encuentra el proletariado ahora mismo tras la crisis en el campo comunista que se desata en los años 90, que ya venía generándose de atrás, pero que simbólicamente, digamos, se manifiesta con la caída del muro de Berlín, para ver por ahí cómo ahora sí esos factores externos que actúan sobre el proletariado generan un nuevo campo de estructura y composición de clases. Es decir, para mí lo importante es preguntarnos cómo esa descomposición del proletariado como sujeto histórico que era capaz de generar un movimiento revolucionario que iba a acabar con la miseria a la que estaba sometida, cómo tras la caída de ese proyecto emancipador, la derrota de la revolución cultural, por ejemplo, cómo el movimiento comunista retrocede a las formas y el proletariado, al descomponerse como clase, como sujeto histórico revolucionario, vuelve a ese estado infantil de clase meramente económica, que es el estado de la Segunda Internacional. Es decir, un proletariado que, como es incapaz de llevar un movimiento de ofensiva y solo es capaz de asegurarse su defensa de lo inmediato, la resistencia económica, lo nuestro, verá cómo esa incapacidad de generar movimiento revolucionario lo aprovechará la aristocracia obrera para hacer un llamamiento a alinearse con sus burguesías nacionales respectivas. Y de cómo esto se ve, por ejemplo, hoy en día en un plano cualitativamente superior, donde al proletariado, ya sea europeo, ya sea periférico, se le presentan ciertas cuestiones terribles para las propias estas, como es su miseria, su y de cómo las dos propuestas se ven, ¿no? Es decir, aprovechándose de esa inmediatez, de esa incapacidad de proyectarse como clase revolucionaria, como clase universal, contra todo. El fascismo le promete a los obreros, le dice, créenos que si aplastamos a los negros básicamente, a tus hermanos migrantes, esto va a ir mucho mejor. Y vemos como la izquierda lo que está proponiendo es lo mismo, o quiere proponer lo mismo, pero con cierto maquillaje. Y es ahí donde se ve cómo el proletariado es revolucionario, o si no, está atado a lo que quiera la aristocracia obrera y está atado a esas dinámicas de reproducción de lo dado y de lo inmediato, que no es que le haga clase reaccionaria, ni mucho menos, sino que está ahogado por esa alianza de su aristocracia obrera y el Estado burgués.
Muy bien. Que comparte con lo que decía el compañero, que mi comentario va un poco al respecto también. O sea, yo creo que se están partiendo en muchas ponencias, me han gustado bastante, pero en las de economía política, por ejemplo, al hablar de la clase trabajadora, me daba la impresión de que se la trataba como que estaba un poco por detrás de las organizaciones. De hecho, la prima ha hecho charlas al respecto de la división que existe entre la izquierda y la clase trabajadora. Pero yo lo que quería preguntar es hasta qué punto el problema no es que las organizaciones de la clase trabajadora están atrasadas. Es decir, hilando un poco con lo que decía el compañero, me parece que lo que hay, un problema, que lo que él define como la infantilización, no se debe a condiciones de los propios trabajadores. Un trabajador con una cultura conservadora, por ejemplo, en el caso de participar si hay una huelga en su centro de trabajo, la razón por la que no participe en ese centro de trabajo va a ser porque, digamos, no le cree que las huelgas están mal porque son cosas de comunistas o similar, o va a ser porque no ve un futuro posible a esa huelga, es decir, que no ve un camino. O sea, me parece que se ha abandonado un poco el tema de que los trabajadores que se están tratando, creo, de buscar consideraciones de que la propia clase está dividida, pero siempre al final la clase trabajadora ha sido heterogénea. No ha habido nunca una... Claro, es una cosa que es propia suya, quitando quizá los intentos de homogeneidad tras la Segunda Guerra Mundial en los estados socialdemócratas. Pero en ese sentido lo que creo es que se parte de... Es decir, creo que querría saber si los ponentes consideran que hay una posibilidad, que el problema es la clase trabajadora en sí, que hay que reconstruirla de alguna forma, o educarla, que es que me parece que han sido más o menos la idea, no dicho así, pero más o menos la idea que transmitían otros ponentes, o que el problema es más bien las organizaciones existentes que no son capaces de recoger un descontento que existe y que los trabajadores muestran en muchos casos a través de la abstención hacia las organizaciones que supone que les representan. Pues empezamos, si queréis seguimos el orden inverso y así acaba, no sé si no te importa. No me importa. ¿Alguna cosa? Claro, me interesa especialmente la maniobra del conservadurismo político que tú apuntabas, que parece que hay maniobras políticas lanzadas a tal efecto y tal, conseguir una especie de Salvini de izquierdas en España para contrarrestar que el espacio sea construido desde la derecha, y a mí me parece bastante contradictorio, más un deseo que una posibilidad real, y que me parece que ese espacio vuelve a una línea también de convertir una especie de populismo de izquierdas en populismo de derecha. Esa fórmula de populismo siempre, por definición, desde los populistas rusos y tal, eso es o presocialista o prefascista, lo que es casi siempre antiliberal, y entonces ese juego. Veremos qué recorrido tienen este tipo de maniobras de una especie de conservadurismo nacionalista, pero encarnando esta vez el discurso de la clase obrera. Yo creo que la situación es tan contradictoria, tan disuelta, tan llena de procesos que precisamente impiden esa homogeneidad, que es muy difícil buscar la homogeneidad por la vía de un discurso conservador, nacionalista, una especie de nuevos finlandeses obreros o nuevos españoles obreros, etcétera, porque en buena medida a mí me parece que es materialmente difícil de generar un discurso que surja desde la estructura social hasta el sujeto político con esas condiciones. Me parece que es bastante contradictorio en sí mismo, pero la maniobra está en marcha, la conoces perfectamente, tiene nombres y apellidos, y parece que sería eso, ¿no?, el post-Podemos, ¿no?, y que está en el juego político en estos momentos, ¿no? Yo no sé cuál será su recorrido. Sobre los temas, me interesaba el tema de la reconstrucción de un posible internacionalismo con el tema de la migración. A mí me parece un tema que es casi lo contrario una pregunta es casi la contraria de la otra. Es decir, es siempre difícil el internacionalismo como sujeto actuante en un espacio concreto,
es muy difícil a nivel institucional. Muchas veces como movimientos sociales suelen ser alternativas y alianzas en movimientos sociales que se construyen de manera concreta en los espacios como los barrios o como los centros, etcétera, etcétera. Pero sí que la dinámica, esta dinámica del dentro-fuera que se ha constituido a partir de una desregulación poderosa de las condiciones de vida y de las condiciones de uso de la fuerza de trabajo, a mí me parece uno de los temas más evidentes y que están presentes. Es un trabajo a realizar, esta idea de las reconstrucciones internacionalistas posibles, y que están justamente en la línea contraria de lo que decía antes nuestro compañero, pero desde luego están en una línea mucho más de lo que podríamos llamar la política concreta que la política institucional de partidos. Yo creo que esa política de construir una especie de formación de derechas que sin embargo sea para obreros de izquierdas y tal, que es una de las contradicciones que está en juego y tal, a mí me parece que es justamente todo lo contrario de la historia de los movimientos emancipadores, ¿no? Y sin embargo ahí creo que hay emancipación, pero que es mucho más difícil articular en el nivel institucional que en el nivel de los movimientos sociales. Y luego lo que decían nuestros compañeros, ¿hasta qué punto? Bueno, el tema de regañar a los sujetos históricos no tiene ninguna utilidad, es decir, qué mala es la clase obrera, qué torpe ha estado, cómo nos ha traicionado, etcétera. Bueno, pues a lo mejor en el debate más o menos profético, etcétera, etcétera, bueno, pues la historia no tiene ni sujetos ni fines teleológicos, sino que tiene situaciones concretas digamos, de conflictos que evolucionan, y seguramente bueno, pues las posiciones están determinadas precisamente porque un marco institucional previo, que es el marco más o menos bienestarista o welfarista, está todavía articulando el imaginario de una clase obrera que va buscando precisamente reconstruir sus posiciones welfaristas y tal, y van a estar ahí presentes precisamente porque seguramente desde otras posiciones una idea de ciudadanía que no sea la propia ciudadanía social marsaliana ha sido muy difícil de establecer y ha sido muy difícil de reconquistar. Y entonces, bueno, pues esa especie de infantilización que decía, que a mí no es un término que me acabe de convencer y tal, pero esa idea al fin y al cabo de desprotección. La idea es que precisamente históricamente el ciclo histórico de la posguerra construyó una situación de regulación de tipo fundamentalmente bienestarista y protectora, y sin embargo todo el proceso de desregulación lo que ha construido ha sido precisamente lo otro. Gran parte de la forma de generar imaginarios sociales y políticos, lo sabemos desde Castoriadis para acá, es precisamente reconstruyendo nuestra propia idealización del pasado, ¿no? Y yo creo que esa es una de las situaciones. Estamos constantemente, Baviano lo decía, Marina lo decía por otra vía, estamos precisamente siempre apelando a una especie de fordismo que nunca existió, ¿no? Pues solamente había que estudiar como estudió Marina la estratificación social en los 60-70 en España o los trabajos de Baviano para darnos cuenta que esa especie de fordismo mágico no que existió. Pero sí que existe una cosa que me interesa y que me interesa en la condición performativa del discurso. Existió primero como imaginario social y existió como un imaginario regulativo de tipo, por ejemplo, derecho laboral, derechos sociales, etcétera, etcétera. Y eso tiene efectos reales, tiene efectos muy importantes. Claro, gran parte de esa pérdida, ¿no? Los profesores del derecho de trabajo dicen, nos estamos quedando sin asignatura porque lo que ha sido es desarticulado en buena medida los derechos laborales. Y otra cosa todavía más peligrosa, si pensamos que todos esos derechos laborales y derechos sociales están en el papel pero son imposibles de realizar porque las condiciones reales de trabajo, lo saben nuestros compañeros sindicalistas aquí y tal, suelen ser literalmente trastocadas, humilladas, etcétera, etcétera, bueno, pues lógicamente la nostalgia es una aparición que va a estar siempre como fundadora, como elemento institucional o elemento instituyente de lo social, ¿no? Seguramente vuestra generación y las generaciones siguientes ya no van a poder trabajar la nostalgia como un elemento del
de la construcción política, y entonces tendrán que construir otros discursos que seguramente en buena medida muchos de los discursos del neopopulismo han aparecido por ahí, ¿no? Cuando se había votado el modelo de la nostalgia socialdemócrata, empezamos a buscar a la gente o empezamos a buscar otros elementos imaginarios, ¿no? Pero yo sí que estoy de acuerdo con vosotros con la idea esta fundamentalmente de que, por otra parte, además creo que sociológicamente regañar a los sujetos sociales tiene muy poca efectividad política, ¿no? Pero vamos, no sé contestaros otra cosa. Bueno, respecto de la cuestión de la inmigración, que veo que ha tenido que salir la persona que lo había preguntado, no es una cuestión de que no luchen, pues es gente que lucha muchísimo, ¿no? O sea, cuando sabemos cómo pues atraviesan África con o sea, gente, solo pueden emigrar los fuertes y los jóvenes, y por lo tanto es gente que evidentemente que luchan y que hacen presión. Pero el problema no es este. El problema es que en el caso de la clase trabajadora en la etapa industrial, y esto está en marcha de una manera clarísima, ¿no? Y bueno, es que no les pueden dar menos que lo que se necesita para reproducir, porque necesitan su fuerza de trabajo. Es decir, el capital, para crecer y para producir y tal, pues necesita de la fuerza de trabajo de los obreros, y por lo tanto, claro, lo que no va a hacer es matarlos de hambre, porque esto ocurrió con los esclavos. En el esclavismo, efectivamente, no había condiciones en que se pudieran reproducir. No podían muchas veces ni tener hijos, o sus hijos morían, etc. Bueno, con lo cual, por ejemplo, hay una teoría que siempre me ha gustado mucho, ¿no? Que es Roma, cuando llegó al final, cuando llegó a Inglaterra y ya se había comido, digamos, a todos los trabajadores posibles, porque no daba condiciones para reproducirlo, y ya no podía, ya no había más allá, pues es cuando tiene el declive, ¿no? Hausmann cuenta esto. A mí siempre me ha parecido muy interesante. Bueno, la burguesía necesitaba estos trabajadores, y por lo tanto los trabajadores tenían una posición en la que podían luchar. Por ejemplo, la huelga. Dejamos de producir, los van a rendir. Yo estoy convencida que eso fue el elemento más clave para la transición. Si no hubiera sido por las huelgas, no por las que hacíamos en la universidad, sino por las que hicieron comisiones obreras en aquel momento, que paralizaban a las empresas, claro, los empresarios necesitaban aquello, poner orden, porque es que si no, no sabían cómo iría nada, ¿no? Por lo tanto, ahí había una fuerza. ¿Qué pasa con los inmigrantes? Sí, algunos trabajan y sí están integrados, una minoría. Entonces, como no son funcionales para el capital, pues no tienen fuerza. Tienen la fuerza de luchar, de pelear, pero realmente se puede acabar expulsándolos y no pasa nada, porque no tienen, digamos, no son necesarios para el funcionamiento del sistema, y en este sentido no tienen fuerza. En parte es también de ahí que viene la debilidad de la clase trabajadora actual. Es decir, en un momento de crisis, en un momento en el cual han bajado los salarios, ha habido un paro tremendo, ¿cómo la gente va a presionar para negociar? Si hay que aceptar lo que sea, incluso sueldos que no permiten vivir, pero entre no tener nada o tener 500 euros al mes, pues bueno, como sea, ¿no? Entonces, quiere decir que es una situación de extrema debilidad para la clase trabajadora. No es que la clase trabajadora se haya vuelto comodona, ni tal, ni cual, no, es que tiene una debilidad estructural, en el sentido económico, pero también en los otros sentidos que decía políticamente, porque ya no tiene los partidos que la representen y la defiendan, porque ya no existe un vínculo partido-clase tan claro como en otros momentos, y bueno, pues a partir de ahí y de todo el individualismo tremendo que apareció, que es todos contra todos porque hay que competir, etcétera, pues a mí no me parece nada extraño que esta clase trabajadora se comporte de un determinado modo, ¿no? También otra cosa, hay que analizar más la composición de la clase trabajadora. Mira, en gran parte es una clase trabajadora femenina, no mayoritariamente, pero en gran parte, que trabaja pues las carries de los hoteles, las mujeres que limpian en las casas, con lo cual con una desarticulación total, cada una en su casa, cada una cuidando en las casas
cuidando a los mayores, todo esto es muy difícil de articular, por una serie de razones que ahora no puedo entrar en ello, pero está clarísimo. Y al otro lado, pues no hace mucho visité la SEAT en Barcelona. Claro, la SEAT, cualquiera que hable de trabajadores no tiene nada que ver, o de obreros no tiene nada que ver con nada de, ¿no?, con lo que nos contaba Solá o estas cosas. Fausto Miguel, el libro de Fausto Miguel. El libro de Fausto Miguel. Claro, Fausto, ¿no? O sea, estos son unos señores que van vestidos como supermanes, y que todo lo hacen los robots, y entonces solamente ellos intervienen cuando hay algún problema, pero cuando los ves te impresionan, ¿no? Porque aquello es técnica pura, incluso pues en su manera de presentarse, ¿eh? Que luego tendrán problemas, seguro, pero digamos hay toda una concepción diferente. Entonces, respecto a la clase trabajadora y a su capacidad de lucha, yo siempre he pensado que aquí teníamos que, es decir, hay que ser heterodoxos respecto a Marx, ¿eh? En el sentido que os he dicho. La sociedad ha cambiado tanto, no podemos pensar en la clase trabajadora de su época, no tiene nada que ver. Entonces, este sujeto está cambiando. En este momento, el nivel educativo en España es mucho más alto de lo que había sido nunca, porque en 50 años, digamos, el panorama ha cambiado totalmente. Y claro, podemos tener, o sea, tenemos ya gente con títulos universitarios que efectivamente es clase trabajadora, ¿eh? Es clase trabajadora porque, entonces, pequeña burguesía, no, es clase trabajadora. Claro que hay elementos ideológicos diferentes porque sus familias pues no son las mismas que los que llegaron con la maleta de cartón y esas cosas, ¿eh? Y que desde su punto de vista como identidad se consideran élite casi porque son universitarios, pero luego las condiciones en las que se desempeñan son la clase trabajadora, ¿eh? Yo no le llamaría precariado, ya se ha puesto de moda este término, pero a mí me parece que no, clase trabajadora tiene un sentido, burguesía tiene un sentido, precariado no sabemos, es una mezcla de cosas, son unas condiciones que pueden cambiar, pero que realmente bueno, no nos acaban de definir. Entonces, mi impresión, a ver, si miramos lo que nos ha pasado últimamente, ¿quién se mueve? Se mueven los jóvenes, en gran parte los jóvenes con títulos universitarios. ¿Quién estaba en el 15M? Porque claro, es que la revolución no es algo abstracto, es ¿nos movemos o no nos movemos? ¿Quién está, dónde está la base de Podemos? Entonces vemos que realmente, a mí me parece que aquí hay una combinación de una nueva generación creada, o sea, nacida, si estamos hablando de España, en la democracia ya, por lo tanto que cree tener derechos, y con un alto nivel educativo, y que se encuentra pues, con unas condiciones laborales absolutamente desastrosas, y entonces choca contra esto. ¿Qué pasa? No tiene teoría revolucionaria, hay que empezar desde cero. Yo recuerdo que yo participé en el mayo del 68 francés, porque entonces vivía allí, que estaba estudiando sociología, bueno, con lo cual me moví absolutamente en los núcleos esos. Había una sobresaturación de marxismo, de anarquismo, o sea, ¿no? La Sorbona era, pues estaban todos, Marx, Engels, hasta Kautsky, hasta, bueno, ¿no? Y por supuesto, pues los anarquistas, aquello era una gozada, el rojo y el negro por fin juntos, ¿eh? Y en las conversaciones, hace 2 años viví un tiempo en París y me fui a ver volví a ver los documentales de la época, porque como llegaba el cincuentenario pensé, de esto se va a hablar, quiero volver a verlo. Bueno, era increíble, porque cualquier discusión de la calle entre 3 o 4 personas se citaba que si Marx en tal sitio está diciendo esto, pero en cambio en el otro, y no porque tal, ¿no? Un altísimo nivel de erudición. Los del 15M me han leído a Marx, me han leído nada, o sea, son los tweets lo que vale, ¿verdad? No es una crítica, es una constatación, ¿eh? Esos los tweets, no han leído nada, entonces claro, con una inocencia total, ¿eh? Pero
pero no son los trabajadores, también hay trabajadores de a pie y gente que reparte pizzas si puede, y parados, por supuesto. Pero digamos, los que montaron aquello es la gente que sale de las universidades. Entonces a mí me parece que, caramba, reconozcamos de una vez que lo del obrero de Solà ya no es. Es que ahora pues puede ser el que reparte pizzas, o puede ser el profesor universitario que cobra 300 euros al mes y que tiene que dar clases en 5 sitios. Que es lo que yo veo a mi alrededor. Porque en Barcelona, no sé aquí, pero en Barcelona la cosa va así. De modo que, pues más clase trabajadora que esta. Entonces, en este sentido diría, bueno, reaccionemos, o sea, volvamos a leer Marx. Que vosotros estéis leyendo Marx me parece estupendo. Ya hace 50 años lo leía y, como os digo, estábamos sobresaturados de todo aquello. Es estupendo, es una base súper sólida. Pero el día que queráis trabajar con esto, Marx nos da las herramientas, pero no nos dice dónde hay que clavar el clavo. Hay que analizar nuestra sociedad. Y nuestra sociedad ya no se rige por las clases exactamente como era. Por lo menos este es mi punto de vista. Pero una cosa entonces. Perdón, vamos a acabar porque tenemos que ir al plenario. Perdón. Bueno, vamos a ver. Eso, yo creo que nadie puede apelar. Me parece que hay una caricatura de clase media de esto de el obrero blanco, maduro, que fuma ducados. Ya nadie fuma ducados. A ver si nos entendemos. O sea, aquí Owen Jones ha sido muy celebrado para luego hacer lo que Owen Jones critica sobre los trabajadores pobres. Entonces, ¿por qué he planteado esta cuestión de la precariedad como un asunto consustancial al capitalismo? Porque ofrece distintas vías históricas de cómo se ha afrontado esa historia. Tú puedes hacer dos cosas completamente distintas. No digo que se vaya a hacer lo mismo, pero tú puedes hacer dos cosas. Puedes hacer sindicalismo blanco en la Ford de Estados Unidos, jodiendo a los negros, o puedes intentar lo que hizo la socialdemocracia clásica en 1900, intentando de articular una clase que era muy distinta, donde había artesanos en declive, mineros, con costumbres completamente diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hace? Dotándole de sentido a la acción política, ¿no? Que esa es, digamos, lo que cuenta Stedman Jones de la clase como una construcción cultural. Tú, pues eso, ¿no? Crear lazos identitarios, generar una nueva identidad que no puede ser, por supuesto, la vieja identidad fordiana. Eso ya no va a existir, ¿no? O sea, esta cuestión, nosotros podemos tener elementos, digamos, del pasado en la memoria, digamos, de las organizaciones, o inventados mismamente, ya lo dijo Hobsbawm, para generar un nuevo horizonte emancipatorio. Ese es el proyecto de la izquierda. Entonces, el dilema que hay es, o incidimos sobre la línea de fractura, o intentamos, digamos, reconstruir, rearmar una nueva identidad sobre nuevas bases. Esto es fácil de decir y complejo de hacer. Pero cuando ya tienes cierta edad, sabes muy bien lo que no hay que hacer, digamos. Y ves demasiadas cosas que no hay que hacer. La pregunta tuya en concreto, voy a dar una respuesta muy concreta. Porque nosotros estamos hablando del trío de moda, de la propuesta del trío de moda, ¿no? Del tío Julio de los rojipardos, ¿no? Entonces, a mí me parece estrictamente un producto tardío de la escombrera stalinista. Exactamente me parece eso. O sea, esta idea de volver, como no se puede volver al fordismo, no podemos hablar de un horizonte de la soberanía nacional, como Tsipras en Grecia. Es que no tiene ninguna, a no ser que acabes como Óscar Pérez Solís, Bombaci en Italia, o el alcalde aquel comunista del Partido Comunista Francés, muy popular además, y que acabó en derroteros también semifascistas. Yo es lo que creo.
Hay un pequeño libro, lo han entrevistado también en el Le Monde, a Marc Millar, que es un demócrata. Entonces pero si tú cambias liberal, en el sentido americano, por izquierda, es exactamente lo que está pasando. El tipo dice, tú te metes en la página web del Partido Republicano y tiene 11 puntos con lo que quieren hacer con el país. Él no habla de clase, habla de ciudadanía, claro, porque es otra historia, ¿no? Pero ahora vete a la página de los demócratas, entonces no dice nada, pero abajo hay 36 pestañas, indoamericanos, afroamericanos, LGTB, mujeres, cada vez más colectivos. Hay colectivos que nosotros nunca imaginábamos que pudieran existir, pero existen, ¿no? Porque generas más identidades en lugar, digamos, de generar un proyecto común. Porque al fin y al cabo, de lo que se trata es de los derechos de la gente, ¿no? Pues no de las... Vamos, desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, en fin, he pegado aquí saltándome un poco. También hay otra condición, ¿no? En relación a lo que decíais. O sea, Marx, por supuesto, pero claro, huyendo del determinismo. No es una condición básica, claro. Hay una cuestión central, que es la cuestión de las clases, con toda la complejidad analítica que está surgiendo, y de la lucha de clases. En el libro de Cultura de Eagleton dice una frase que me parece una genialidad, dice: el neoliberalismo puede admitir el lenguaje de la inclusión, lo que no puede admitir es el lenguaje de la lucha de clases. Bueno, pues así unas cosas sin sentido que acabo de... Bueno, pues nada más que agradecer a los ponentes, agradeceros también a vosotros, especialmente a los que habéis presentado una comunicación. Esperamos que os haya resultado útil este eje. Es un tema muy importante y hasta en 5, creo que hasta en 6 ejes distintos, hasta en el eje de ciencia y tecnología hay una sesión específica del canal social. Creo que eso indica también la importancia que le damos, porque rescatando una cosa que ha dicho José aquí también, es tarea nuestra también construir, y para eso quizás también tenemos que hablar en primera persona de clase trabajadora, no como algo externo y ni mucho menos que como el abuelo cebolleta de la clase trabajadora, pero sí hablando en primera persona de la clase trabajadora. Bueno, muchas gracias, y por favor, los que vamos ahora al plenario, que tenemos una ponencia muy interesante sobre teorías feministas.